Lectura del libro de las Lamentaciones. Ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destrozado lleno de cólera las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión. Cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco. Humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte, doncella, hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas, no denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te arruinaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor, muralla de la hija de Sión. Derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua, no descansen tus ojos. Levántate, grita en la noche, al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños, que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios. No olvides sin remedio la vida de los pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sión donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogando: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo, que en Israel no he encontrado a nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
En cambio, a los hijos del reino los echarán a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra en cama con fiebre, le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servir. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos invitas a vivir la misericordia, a escuchar el clamor de aquellos que necesitan de tu palabra. Que sepamos transmitirla con fe, con dedicación y sintiendo compasión de los que sufren, pero que tú, mi buen Dios, vienes a traer la paz. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor entra a Cafarnaúm, es el lugar donde va a comenzar su actividad. Se le acerca un centurión, que es un oficial subalterno, que comanda la guarnición que controla Cafarnaúm, ya que es una ciudad de frontera. Este centurión es de origen pagano, pero si nos damos cuenta, también nuestro padre Abraham, que venía de Ur de Caldea, era una ciudad pagana, entra en la historia de la salvación por la fe. Este centurión le hace una súplica a Jesús, pide por su criado, que está paralítico, que tiene terribles dolores. Ya con la palabra Señor, Kyrios, reconoce a Jesús como el Señor, cuya palabra tiene autoridad de Dios. La fe, que es un don del Espíritu Santo, antes que en cualquier acto nuestro, está en creer en la eficacia de su palabra a nuestro favor. Quien cree esto, acepta que Dios es su Padre. Es lo que hizo nuestro padre Abraham. A diferencia de Adán, cuando el criado hace esta súplica, no sabemos qué enfermedad sufre el criado, que como le expresa la palabra, es dolorosa, produce fiebre y obliga a la inmovilidad. Es interesante ver que el Señor no duda para irlo a curar, porque conoce el corazón del centurión, que le habla con sinceridad, que tiene un gran aprecio a este criado. El centurión le responde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra. Son las palabras que repetimos antes de recibir el cuerpo del Señor. La humildad es la primera característica de nuestra relación con Dios. El centurión sabe que recibe como un don y no por mérito suyo, ya que ante las propias limitaciones se convierte en confianza y todo lo espera de Dios, como el hijo que todo lo espera de la madre. La fe siempre se refiere a la palabra del otro. El centurión le dirá a Jesús: yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. El centurión hace referencia a su experiencia como oficial subalterno, que obedece a la palabra y con ella da órdenes. Tiene una experiencia pasiva y activa de su poder. Así como la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hebreos 4:12. Es como un soldado que cumple la voluntad de su comandante, como el esclavo que cumple las órdenes de su Señor. El Señor Jesús queda admirado. La misma fe asombra al Señor. Que el hombre crea es la hermosa sorpresa para él. El Señor se dirige a los que le seguían
que en Israel no había encontrado en nadie tanta fe como en este centurión. El Señor Jesús comprueba que solo un pagano cree sin vacilar en el poder de la palabra. Y vemos que la libertad se expresa en la fe o en la confianza, en nuestra condescendencia e incluso en nuestra comunicación con Él. Los milagros son señales naturales que tienen un significado espiritual. La señal es importante, aún más es necesaria, como las letras del alfabeto para escribir. Pero lo que importa es leer lo que está escrito. Pero el ser humano debe tener cuidado de mirar los milagros como un sensacionalismo. No estamos diciendo que los milagros no tengan importancia, pero cuando la persona no tiene un sincero corazón de conversión, se apega a la ventaja material inmediata. Y es ahí donde le hace perder el valor al milagro. Por consiguiente, el milagro es una señal visible de la cual es necesario leer el significado, que es invisible. Es la señal del amor de Dios que interviene a nuestro favor. Él no es insensible a nuestro mal, porque es nuestro Padre. El milagro es señal de nuestra confianza. Dios es para nosotros todo, pero también respeta la libertad del ser humano, si se quiere dejar abrazar por la fe. Este milagro tematiza la fe en la palabra, que le permite al Señor obrar en nosotros. Ese centurión pagano, como Abraham, es el padre de los creyentes, figura de la iglesia que, a distancia de espacio y de tiempo, por la fe en la palabra de Jesús, dicha sobre el monte, experimenta su fuerza transfiguradamente. Tanto para Israel como para los otros se cree en la promesa de Dios, lo que se acredita como justicia, y hace hijos de Abraham herederos de la promesa. El reino de los cielos es del Padre. En él entrarán solo los hijos, es decir, los que como Abraham confían en su palabra. La fe extiende a todas las familias de la tierra, la bendición prometida al patriarca. La confianza en el Padre nos salva porque nos hace hijos. Porque el que no cree en el amor del Padre todavía no ha venido a la luz como hijo. Está todavía en las tinieblas, fuera de sí y de la propia verdad. En el infierno hay llanto en lugar de alegría, rechinar de dientes en lugar de sonrisa, tristeza y rabia de una vida fracasada. Grande es el poder de nuestra libertad, que el mismo ser humano decide estar en la vida o la muerte. Pero como el centurión tenía fe, pudo ver el gran milagro en la vida de su criado, que se sanó. Esto nos hace recordar la promesa de la palabra que se dio en la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Después de recibir esta promesa, su expresión es: hágase en mí según tu palabra. San Lucas, capítulo 1, verso 38. Al centurión, que como ella es el prototipo de creyente, el Señor puede decirle lo mismo: suceda según tu palabra. La voluntad del Señor y el creyente se vuelven una sola por la fe. La criatura entra libremente en diálogo con su Creador, en la única palabra y en el único amor. En la historia todo sucede según la fe. En la historia todo sucede según la fe del creyente en la palabra. El texto nos sigue manifestando la gloria de Dios, porque también muestra la sanación de la suegra de Pedro, porque estaba en cama con fiebre. El Señor la toca y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirles. En esta parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versos del 14 al 17, nos presenta tres partes. La curación de la suegra de Pedro, que se pone a servirles, en el verso 14. Después viene una síntesis de la actividad de Jesús por la tarde: sana a todos, verso 16. Y la interpretación de su actividad como cumplimiento de la profecía del siervo, verso 17. El primer milagro del leproso es señal de la vida nueva que Jesús trae. El segundo, del centurión, es señal de fe que lo acoge. Y este tercero, en la síntesis que sigue, muestra el origen y finalidad de los milagros: el servicio del siervo, que nos hace capaces de servir. El tema es del servicio, expresión concreta del amor,
principio y fin de la actividad de Jesús. Él es el siervo que nos sirve cargando sobre sí nuestro mal. Y nosotros, por nuestra parte, al ser servidos por Él, como la suegra de Pedro, llegamos a ser como Él, capaces de servir. Amaos como yo os he amado. Es el mandamiento nuevo de Jesús. El don del Espíritu del Hijo nos regala la posibilidad de hacer a los otros lo que quisiéramos que los otros hagan a nosotros. Esta es la ley y los profetas. En el texto de la suegra de Pedro se dice el principio, el medio y la finalidad de la acción de Dios en favor nuestro. El principio es el mismo, que es amor, compasión y servicio. La finalidad es hacernos como Él, capaces de servir. El medio es el servicio de Jesús. Por consiguiente, el servicio es principio, medio y fin de todo milagro que nos hace semejantes a Él, libres para servir y amar. Y esto es lo que caracteriza al Hijo de Dios, para que nosotros también seamos servidores del amor. Jesús, como el Hijo de Dios, unido al amor del Padre, ha venido a liberar nuestra capacidad de amar y servir con el servicio de su cruz, donde todo queda cumplido. La iglesia está representada en la suegra de Pedro. Sirve porque es servida, ama porque es amada, se deja lavar los pies de Jesús y así tiene parte con Él. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Por mostrarnos el camino de la fe, que has llamado a la humanidad a buscar tu presencia, esos caminos de santidad. Que gracias a estos grandes patriarcas, como Abraham, el padre de la fe, Isaac y Jacob, esta promesa que nos das para hacernos entender el regalo de la vida, que a cada uno de nosotros nos has llamado por un propósito, que has llamado a un pueblo para manifestar tu gloria. Pero este pueblo no fue obediente a tu palabra. Sin embargo, sigues manifestando tus bendiciones, hacernos descubrir el regalo de la gracia, que envías a tu Hijo Jesús para salvar a la humanidad, para darle sentido a su existencia y dar pasos firmes en la fe, para que así podamos descubrir tu voluntad. Así como vemos este centurión, que no era del pueblo de Israel, pero que tenía un gran aprecio a su criado, que te implora misericordia, y tú no dudas en ir a curarlo. Pero es tanta la fe de ese centurión que te dirá convencido: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Que a pesar de las situaciones difíciles puedas descubrir el regalo de la fe, que Dios está con nosotros y que a través de la oración tenemos este momento íntimo de entender, de descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que si tenemos fe veremos sus milagros, prodigios, que Él viene a sanar a los paralíticos, ciegos, sordos, mudos, y a toda persona que tiene alguna enfermedad, sea en su parte espiritual o física. Entrega esos momentos de debilidad, esos pecados que te han llevado a la enfermedad, a la muerte, incluso dejarte llevar por la desesperación, brujería, hechicería, invocación a muertos, lectura de cartas, de manos, de tabaco, baños, riegos o amuletos, que lo que te hacen es destruir, maltratar tu vida, ya que el diablo siente envidia por la humanidad, que quiere ser astuto para llevar a la humanidad al abismo de la muerte. Pero que en el nombre de Jesús reprendemos todo ataque del diablo y los demonios, y así romper toda maldición para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si tienes fe, lo imposible será posible. Cree en el Señor Jesús y tu vida se transformará. Y así como la suegra de Pedro fue sana de esa fiebre, descubrió el don del servicio, así también nosotros podamos ser bendición para nuestros hermanos. Que seguimos orando por aquellos hermanos nuestros que han sido contagiados por este virus COVID-19, como también otras personas sufren enfermedades en su cuerpo.
que estamos orando por ustedes, para ver los milagros de Jesús, que lo imposible será posible. Pero también nos invita a revisar nuestra vida. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Has sido fiel a su palabra? ¿Has buscado su presencia en tu vida? Que en los momentos difíciles has abrazado la cruz, porque verás la gloria de Dios. Que ante estos momentos de prueba que está viviendo la humanidad, se nos invita a intensificar nuestra oración. Que no estamos solos. Que Dios se une a nuestras peticiones. Invitamos a vencer toda incredulidad, a confiar en el Señor para vencer esta pandemia, este COVID-19. Y que a través de la oración, el Señor nos invita a hacer llamas encendidas de amor, para encontrar la paz, para unirnos a través de la palabra y así vencer este virus de muerte, y que experimentamos las promesas de Dios en nuestra vida. Que seguimos orando por las naciones del mundo, sus gobernantes, que a la luz del Espíritu Santo sepan crear estrategias para ayudar al necesitado, para crear trabajos dignos, dando sueldos justos y así poder salir de esa crisis económica. Que también nos unimos como iglesia doméstica, el regalo de la familia, que es base y fundamento de la sociedad. Que los esposos, viviendo el amor, sepan trabajar en equipo para guiar, orientar y bendecir sus familias y ser ejemplo para sus hijos. Pedimos por aquellos hogares que están en división, en infidelidad, mentiras, maltrato verbal, psicológico y físico, que descubran la acción de gracias del uno al otro y así ser bendecidos por el amor de Dios. Que los que vivan en unión libre descubran a través de la oración ese regalo del santo matrimonio, que tomen la decisión para unir sus vidas y ver las bendiciones de Dios en su vida. Ahora entrega tu necesidad, tu corazón, tu historia, esos momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de incertidumbre. El Señor está tocando la puerta de tu corazón para llenar tus vacíos, que a través de su palabra nos da esperanza para seguir adelante y que sepamos descubrir ese propósito de vida que tiene para con cada uno de nosotros. Nos unimos a las personas que han perdido un ser querido, que el Señor está en estos momentos difíciles de su vida y que el Señor les ayudará a salir adelante. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta. Que el alma de nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor. Así sea. El Señor esté. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.